Voy a empezar por decir que los pueblos antes se conocían por kilómetros. La vía del tren corría de Tres Valles a San Cristóbal, acarreando caña hacia el ingenio de San Cristóbal. Nopaltepec era el kilómetro 15 y el 14 era el Panteón, y así sucesivamente. Había pueblos más adelante y más atrás de Nopaltepec. El de más adelante era el 20 y el de más atrás era el 11 o el Coyol. Hacia el 20 había un puente que se llama aún La Ica. En ese lugar, en Nopaltepec, la vía corría frente a la casa de mi abuela. Quiero decir que estoy hablando más o menos del año de 1959 a 62 más o menos. La vía del tren era un importante medio de comunicación y tienen la capacidad de transmitir el sonido muy nítido. Si tú ponías el oído en las vías, se podía saber con anticipación cuando el tren estaba cerca, porque se escuchaba el sonido. Pues resulta que cuando el tren venía de San Cristóbal hacia Tres Valles, al pasar por el puente de la Ica, se decía que ahí precisamente, más o menos en el año de 1920, durante la Revolución, habían volado un tren de soldados y casi todos habían muerto. Éramos unos niños en el año que anteriormente más o menos dije, y por las noches solíamos salir a oír un tren que nunca llegaba. ¿Cómo era esto? A la altura del puente de la Ica se oía una luz, y si tú ponías el oído en la vía, se oía que el tren iba avanzando y avanzando y avanzando. La vibración del tren se sentía en el oído cuando lo pegabas a la vía, pero el tren nunca llegaba. No recuerdo cuántas veces vimos esto. Lo que sí recuerdo que hubo muchos testigos de esto, sobre todo éramos niños en esa época. Lo que sí recuerdo que durante muchos años oímos y vimos esa luz, y oímos y sentimos ese tren que nunca llegaba. Casi siempre era sobre Navidad y los días 1 de noviembre. Las vías actualmente fueron retiradas. Se retiró la vía desde San Cristóbal hasta Tres Valles. Se empezaron a hacer caminos donde hubo vías. Solo quedan los recuerdos de algunas personas que nos tocó vivir eso y oír al tren que nunca pudo llegar a su destino.